soy forense. Como ya saben, trabajé en una morgue comunitaria, de esas donde terminan las personas sin hogar, los que la calle se llevó antes de tiempo. Era un trabajo duro, pero alguien tenía que hacerlo. Yo lo hacía por ellos, por los que nadie reclamaba, por los que se iban sin que nadie los llorara. Esa noche me tocó un señor que conocía. Dormía afuera de una pizzería, cerca de mi casa. Siempre lo saludaba, le llevaba comida cuando podía, intenté meterlo en un programa de ayuda comunitaria. Él dijo que no, que estaba bien donde estaba, que no quería molestar. Era un hombre tranquilo, de esos que pasan desapercibidos, que no piden nada, que solo quieren que los dejen vivir sus últimos años en paz. Cuando lo vi en mi mesa, sentí un nudo en la garganta. Me quedé un momento en silencio, mirándolo, recordando las veces que le daba un café caliente en las mañanas de invierno. Ahora estaba ahí, en mi mesa, esperando que hiciera mi trabajo. Descansa en paz, le dije, y empecé. Lo limpié con cuidado, como siempre. Revisé su cuerpo de arriba abajo. No encontré nada extraño. El hombre había muerto de viejo, de esos finales que llegan cuando el cuerpo ya no da más. Firmé el informe y me tomé un descanso. Un café caliente, sin azúcar, mirando la pared blanca de la sala de espera. Después vino el siguiente. Un hombre de unos 40 años, pelo canoso, una mirada que no se me ha olvidado. Parecía sonreír. No sé si era una mueca post-mortem o si realmente se había ido con una sonrisa, pero había algo en su rostro que me inquietó. No tenía heridas externas. Nada que explicara su muerte. Así que decidí buscar adentro. Cuando extraje el estómago, supe que algo no estaba bien. El olor era distinto, más fuerte, más dulzón. Abrí la bolsa gástrica y lo que vi casi me hace vomitar. Carne humana. No la reconocí al principio. Me tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. Eran fragmentos, pequeños, masticados, mezclados con los restos de lo que había sido su última comida. Pero la textura, el color, la forma, no era animal. Y estaba podrida. Podrida desde adentro, antes de que él la tragara. Esa carne le había causado una infección masiva, una septicemia que acabó con su vida en cuestión de días. Me quedé mirando el contenido de la bolsa, sin poder moverme. Había visto muchas cosas en mi carrera, pero esto era nuevo. Esto era otro nivel. La policía me dio el contexto después. Había gente que robaba carne humana de los panteones. Cuerpos que nadie reclamaba, tumbas abandonadas, nichos sin mantenimiento. Los desenterraban, cortaban lo que podían vender, y se lo daban a las personas de la calle por unos pesos. Ellos no sabían lo que comían. Solo tenían hambre. Se fue el único caso que encontré. No hubo más. O tal vez sí, pero no llegaron a mi mesa. Tal vez terminaron en fosas comunes, sin autopsia, sin que nadie supiera lo que llevaban dentro. Nunca supe quién era ese hombre. No tenía nombre, no tenía familia. Pero esa imagen, ese estómago lleno de carne podrida, se me quedó grabada para siempre. Lo único que pude hacer por él fue pagar para que lo enterraran dignamente. No era mi obligación. No era parte de mi trabajo. Pero no podía dejar que terminara en una fosa común, sin nombre, sin una cruz, sin que nadie supiera que alguna vez existió. Lo sé, amigo. No era mi obligación. Pero no podía dejar que te lanzaran a una fosa y ya. No después de lo que te hicieron. No después de lo que te hicieron comer todavía. Cuando paso por la pizzería donde dormías, te recuerdo. Y me pregunto si en tus últimos días tuviste miedo. Si supiste lo que estabas comiendo. Si alguien te ayudó, ahora, al menos, descansas en un lugar limpio. Con tierra, con una cruz, con alguien que recuerda tu nombre. Eso es más de lo que muchos tienen. Y eso, para mí, es lo único que podía hacer por ti. Trabajo en la morgue hace años. He visto de todo, cuerpos que llegan solos, cuerpos que nadie reclama, cuerpos que tienen familia pero la familia no quiere venir a verlos. Me acostumbré. O eso creía. Esa mañana llegó una niña. No sé cuántos años tenía, no me atreví a preguntar. La trajo una ambulancia, con las luces apagadas, sin prisa. La sacaron en una camilla pequeña, demasiado pequeña. La cubrían con una sábana blanca que se veía enorme sobre ella. La dejaron en la mesa de trabajo y se fueron. Yo me quedé solo, con el silencio y con ella. Levanté la sábana con cuidado. Tenía la cara tranquila, como si estuviera dormida. Las manos cruzadas sobre el pecho, los pies juntos. Alguien la había peinado antes de traerla, le habían puesto una cinta en el cabello. Una cinta rosa, de esas que usan las niñas para ir a la escuela. No pude empezar. Me quedé mirándola,
sintiendo que algo me apretaba la garganta. En este trabajo aprendes a separar las cosas, a poner distancia entre lo que ves y lo que sentís. Pero esa mañana no pude. Esa mañana vi a mi hija. Vi a mi sobrina. Vi a todas las niñas que juegan en el parque, que van al colegio, que se ríen sin saber que el mundo a veces es un lugar cruel. Revisé su ropa. Una chaqueta azul, un pantalón de mezclilla, zapatos blancos. En el bolsillo de la chaqueta encontré una nota. Un papel doblado en 4, escrito con letra de niña, con algunos errores de ortografía, decía: «Mamá, voy a la tienda. Vuelvo pronto». Guardé la nota en una bolsa de evidencia con las manos temblorosas. Hice la autopsia como pude. Moviéndome despacio, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo. No hubo nada extraño. Nada que investigar. Una muerte natural, dijeron los médicos. Su corazón dejó de latir mientras dormía. No sufrió, me dijeron. No sintió nada, me dijeron. Pero yo no podía dejar de pensar en esa nota. En la mamá que la esperaba en la casa. En la tienda a la que nunca llegó, terminé el trabajo y la cubrí con la sábana otra vez. Le ajusté la cinta rosa en el cabello, la dejé como estaba cuando llegó. Alguien vendría a reclamarla. Alguien tendría que verla así, con la cara tranquila, con las manos cruzadas, con esa nota en el bolsillo que ya nadie iba a leer. Esa noche llegué a mi casa y me senté en el sillón sin prender la luz. Me quedé ahí, mirando al techo, sintiendo que algo se me había roto adentro. Mi mujer me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada. No supe cómo decirle que ese día había visto a una niña muerta con una nota en el bolsillo. No supe cómo explicarle que esa nota decía vuelvo pronto y que ella no había vuelto. Los días pasaron. Me llamaron para entregar el cuerpo. La mamá llegó con los ojos hinchados, con el pelo desordenado, con las manos apretadas. Me dio las gracias. Me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, no le quite la cinta, me dijo. Es la que le puse esta mañana, asentí. No dije nada desde ese día. Cada vez que veo una niña con una cinta en el cabello, me acuerdo de ella. De su cara tranquila, de sus manos cruzadas, de esa nota que nunca pudo entregar. A veces, en la morgue, cuando estoy solo, hablo con los cuerpos. Les digo que lo siento. Que no debieron terminar así. Que alguien los recuerda, aunque nadie venga a verlos. Con ella no pude. No me salieron las palabras. Solo la miré, le ajusté la cinta, y esperé a que se la llevaran. Esa nota todavía la tengo. No sé por qué la guardé. Tal vez para no olvidar que detrás de cada cuerpo hay una historia. Que cada persona que llega a mi mesa fue alguien. Que tuvo sueños, que tuvo miedos, que tuvo una mamá que le puso una cinta en el cabello esa mañana. Tal vez la guardé para recordarme que en este trabajo no podemos olvidar que los muertos fueron vivos. Y que los vivos, a veces, se quedan esperando a que vuelvan de la tienda. Mi amiga Seila es forense. Lleva años en esto, ha visto cuerpos de todo tipo, ha aprendido a separar el dolor del trabajo, a poner distancia entre lo que siente y lo que tiene que hacer. Pero hay historias que no se olvidan. Hay muertos que no te sueltan. Y esta es una de ellas. Ese día, Seila estaba cubriendo a una compañera. No era su turno, no era su responsabilidad, pero así es el oficio. A veces toca hacer más de lo que te corresponde. Llegó a la morgue con la calma de siempre, se puso la bata, se colocó los guantes. La lista de trabajo decía que tenía 2 cuerpos, una mujer y un niño. Incendio. Madre e hijo. El fuego los había alcanzado antes de que pudieran salir. Seila suspiró. Los niños siempre son los más duros, lo sabe cualquiera que trabaje con la muerte. Pero ya había hecho esto antes. Podía hacerlo otra vez, preparó todo. La mesa, los instrumentos, el líquido para el embalsamado. Sacó el primer cuerpo. Era el niño. Pequeño, muy pequeño. No tendría más de 2 años. La piel estaba quemada en algunas partes, pero su rostro se mantenía intacto, como si el fuego hubiera tenido piedad de él en el último momento. Seila empezó a trabajar. Era un proceso minucioso, que requería concentración, que no permitía distracciones. Vaciar las venas, reemplazar la sangre por el líquido preservante, masajear los tejidos para que el producto llegara a todos los rincones. Lo hizo con cuidado, con respeto, como siempre. Cuando terminó con el niño, lo cubrió con una sábana blanca y pasó a la madre. La mujer era joven. Su rostro estaba sereno, como si en el momento de morir hubiera encontrado algo que la calmaba. Seila empezó a trabajar en ella, repitiendo el mismo proceso meticuloso, cuando escuchó algo que la heló. Un llanto. No era un ruido de las tuberías. No era el viento. No era el zumbido de los congeladores. Era el llanto de un bebé.
Claro, distinto, inconfundible. Seila dejó las pinzas sobre la mesa y se quedó quieta. El llanto se oía desde atrás, desde donde había dejado al niño cubierto con la sábana. Contuvo la respiración. El llanto siguió, no podía ser. Había revisado los signos vitales. El niño llevaba horas muerto. Su corazón no latía. Sus pulmones no respiraban. Pero ahí estaba, llorando. Se armó de valor y caminó hacia la camilla. Levantó la sábana con manos temblorosas. El niño estaba igual. Quieto. Inmóvil. Sus ojitos cerrados, su pecho sin movimiento. No había nada. No podía haber nada, pero el llanto seguía. Seila sintió que las piernas le fallaban. Salió de la morgue sin mirar atrás, dejando todo como estaba. Caminó por el pasillo con la respiración entrecortada, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era el estrés. Tal vez las horas acumuladas. Tal vez su mente jugándole una mala pasada. Se detuvo en la puerta principal. Apoyó la frente en el vidrio frío y trató de calmarse. Y entonces lo escuchó otra vez, pero no era un llanto. Era una voz. Una mujer cantando una canción de cuna. La voz venía de adentro. De la morgue. De la mesa donde yacía el cuerpo de la madre. Seila no pudo volver a entrar. Se quedó pegada a la puerta, escuchando cómo esa voz, suave, cansada, lejana, cantaba para su hijo. Cantaba como si nada hubiera pasado. Como si no estuvieran muertos. Como si solo fuera otra noche en casa, meciendo al bebé para que se durmiera. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos, quizás horas. Cuando por fin el canto cesó, cuando el silencio volvió a llenar los pasillos, Seila se fue. No terminó el trabajo. No pudo. Esa noche llegó a su casa y se sentó en la oscuridad, sin encender las luces, sin quitarse la ropa, sin poder cerrar los ojos. Porque cada vez que los cerraba, escuchaba ese llanto. Ese canto. Esa madre que, incluso muerta, seguía arrullando a su hijo. No trabajó en toda una semana. Su jefe llamó, sus compañeros preguntaron, pero ella no supo qué decir. ¿Cómo explicar que había escuchado a un bebé muerto llorar? ¿Cómo contar que una madre fallecida seguía cantándole a su hijo? Con los años, Seila ha visto muchas cosas. Ha puesto su firma en cientos de autopsias. Pero esa imagen, esa noche, no se borra. A veces, cuando está sola en la morgue y el silencio se vuelve demasiado pesado, se queda quieta, esperando. No sabe qué espera. Tal vez que el llanto vuelva. Tal vez que esa voz le demuestre que, al menos por un rato, el amor es más fuerte que la muerte. Y aunque sabe que eso no tiene explicación científica, aunque sabe que los forenses no deberían creer en estas cosas, no puede evitar preguntarse. ¿La madre esperó a que Seila se fuera para seguir cantando? ¿O sigue cantando todavía, en algún lugar que los vivos no pueden ver? Lo único que sabe con certeza es que esa semana no trabajó. Y que nunca, nunca, va a olvidar esa canción.